Hola, ¿qué tal, estimados compañeros y compañeras del grupo Laura Olivia? Les habla el ingeniero José Daniel Jiménez Escobar, miembro del Departamento de Mejora, y el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a los sistemas de gestión de la calidad, de los cuales pide uno de los requerimientos para contar con estos sistemas es el realizar auditorías planificadas en intervalos. Eh, y para ello se requiere de auditores internos, y esos son miembros de colaboradores de la empresa, porque por otra parte existen los auditores externos, quienes se encargan de realizar auditorías de certificación y de seguimiento y de recertificación para las empresas ya certificadas por parte de una casa certificadora. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos hacia los auditores internos, que es decir, miembros de la empresa, en sistemas de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001-2015. Cabe mencionar que toda la información presentada en este curso es extraída de la norma ISO 9000, perdón, es de la norma, enseguida les confirmo el dato. Bueno, el objetivo es desarrollar la comprensión de los requisitos y conocer la evidencia típica que puede encontrarse en un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001-2015. Otro de los objetivos es dar a conocer las técnicas para auditar un sistema de gestión de la calidad de manera efectiva. Otro objetivo es desarrollar las habilidades para realizar reportes efectivos de los hallazgos de auditorías internas en el al sistema de calidad. Otro objetivo es proporcionar orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad, así como dar la orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas que participan en el proceso de auditoría. Estas actividades incluyen a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores. Primeramente, es necesario conocer la definición de auditoría. Auditoría quiere decir proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Esta definición es extraída de la norma ISO 9000 en su última versión, que es la 2015. Esta habla de los términos y definiciones de los sistemas de gestión de la calidad. Parte de esos términos y definiciones son, vamos a hacer un ejercicio de lectura de cada uno de ellos, porque pues la definición que da la norma ISO es eh, muy sintetizada en palabras, y cada uno está ahí por algo. Entonces, si se omite alguna o si no se lee alguna, eh, no se entiende en su totalidad. Entonces vamos a proceder a leerlo textualmente. Términos y definiciones. El primero de ellos es auditoría combinada. Ya vimos que es una auditoría, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas. Ahora, una auditoría combinada es una auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Auditoría conjunta. Se refiere a la auditoría llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras. Programa de auditoría son los acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría. Nota.
El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones físicas y virtuales, las funciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Criterios de auditoría. Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Evidencia objetiva. Son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Nota número 1. La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios. Nota número 2. La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables. Evidencia de la auditoría. Se refiere a aquellos registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Hallazgos de auditoría. Son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Nota. Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad y pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. Conclusiones de la auditoría. Es el resultado o resultados de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. El cliente de la auditoría se refiere a la organización o persona que solicita una auditoría. Nota 1. En el caso de una auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el auditado o las personas que gestionan el programa de auditoría. Las solicitudes de una auditoría externa pueden provenir de fuentes como autoridades reglamentarias, partes contratantes o clientes existentes o potenciales. Auditado es la organización que es auditada en su totalidad o en partes. El equipo auditor se refiere a una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Nota, a un auditor del equipo auditor se le designa como auditor líder del mismo. Nota 2. El equipo auditor puede incluir auditores en formación, es decir, se compone de un líder y el equipo de auditores pueden estar en formación, no forzosamente tienen que tener la acreditación formal, pueden estar en formación. Auditor, persona que lleva a cabo una auditoría. Experto técnico, persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. Observador, persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor. Sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Nota número 1. Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad, gestión financiera o gestión ambiental. Nota número 2. Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. Nota 3. El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. Riesgo. Efecto de la incertidumbre. Nota 1. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Nota número 2. Incertidumbre es el estado
incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Nota 3. Con frecuencia, el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias o a una combinación de estos. Nota 4. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento, incluidos cambios en las circunstancias y la probabilidad asociada de que ocurra. Conformidad es un cumplimiento de un requisito. Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito. La competencia se refiere a la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Nota número 1. Generalmente implícita significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas el que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita. Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en información documentada. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. El proceso se compone de entradas, transformación y resultados o salidas. Desempeño: resultado medible. Nota número 1. El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos. Nota número 2. El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos, servicios, sistemas u organizaciones. Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Bueno, concluimos la parte de los términos y definiciones y damos paso a hablar cada uno de los componentes de la formación para ser auditores internos en sistemas de gestión de la calidad. Primeramente, deben de existir ciertos principios. En realidad son 7 principios los que marca ISO, de los cuales se derivan cuáles son los requerimientos para que, o lo que debe poseer un auditor para poder tener la competencia desarrollada. La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Si bien estos principios deben ayudar a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo y para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes y para permitir a los auditores que trabajan independientemente alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. Dicho esto, veamos los 7 principios a continuación. El primero de ellos es la integridad y se refiere al fundamento de la profesionalidad. Integridad es sinónimo de profesionalidad. Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deben desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad. También deben emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo. De otra forma, no. También deben desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones. Practicar la justicia pudiera ser algo similar. Y por último, de la integridad deben de ser sensibles a cualquier influencia que pueda ejercer sobre su juicio mientras se lleva a cabo una auditoría. El segundo principio se refiere a la presentación imparcial y esto quiere decir la obligación de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben reflejar con veracidad
y exactitud las actividades de la auditoría. Es decir, debe de plasmar con veracidad y exactitud todo lo que ha sucedido en la auditoría. No más, no menos. Y se debe informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debe ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. El tercer principio sería el debido cuidado profesional. Y quiere decir la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Los auditores deben proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. Juicio razonado, palabras claves. El cuarto principio se refiere a la confidencialidad, es decir, seguridad de la información. Los auditores deben proceder con mucha discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debe usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Generalmente, la información sensible o confidencial se refiere a cuestiones monetarias, financieras. Otro principio, el quinto, se refiere a la independencia, la cual es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deben ser independientes de la actividad que se audita, siempre que sea posible, y en todos casos deben actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de la función que se audita, si es posible. Los auditores deben mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones están basados solo en la evidencia. Para las organizaciones pequeñas, puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad que se audita, pero deben hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad. Sexto principio de auditoría. Enfoque basado en la evidencia. Y se refiere al método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debe ser verificable. En general, debe basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos, es decir, que se pueden terminar. Debe aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que no generalmente porque las auditorías tienen un límite de tiempo, es muy probable que no se pueda auditar todo el sistema en su totalidad. Sin embargo, aplicando técnicas de muestreo, es decir, tomar solamente algunos fragmentos de todo el sistema, auditándolos, se puede generar unas conclusiones más confiables por haber hecho un muestreo. El séptimo principio de la auditoría es el enfoque basado en riesgos. Y esto se refiere a un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades
Ya vimos que riesgos es la incertidumbre. El enfoque basado en riesgo debe influir sustancialmente en la planificación, la realización y la presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente y para alcanzar los objetivos del programa. Bueno, después de los 7 principios de auditoría, la norma nos muestra qué es una gestión de un programa o cómo se hace la gestión de un programa de auditoría. Es decir, cómo se lleva a la práctica, cómo se dirige y se controla. A fin de comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría debe tener en cuenta del auditado los objetivos de la organización, las cuestiones externas e internas pertinentes, las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información. Nada más quiero hacer énfasis en lo que se trata de decir que quiénes son las partes interesadas. Las partes interesadas, en resumidas cuentas, son pues los colaboradores, los socios, dueños, accionistas, el gobierno, los clientes, los proveedores, la sociedad en general, etcétera. Los vecinos, etcétera. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben asegurarse de que se mantiene la integridad de la auditoría y de que no se ejerce una influencia indebida. Deben asignarse personas competentes para gestionar el programa. Y bueno, el programa debe incluir la información e identificar los recursos que permitan que las auditorías se realicen de forma eficaz y eficiente dentro de los periodos de tiempo especificados, o sea, que no sobrepasen el tiempo estimado. Esta información debe incluir lo siguiente. Inciso A, objetivos para el programa de auditoría. Inciso B, riesgos y oportunidades asociados con el programa y las acciones para abordarlos. Alcance, extensión, límites, ubicaciones de cada auditoría dentro del programa. Calendario, número, duración, frecuencia de las auditorías. Tipos de auditoría, tales como internas o externas. Criterios de auditoría. Métodos de auditoría a emplear. Criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor. Información documentada pertinente. El programa de auditoría debe revisarse a fin de identificar necesidades de cambios y posibles oportunidades para la mejora. En la empresa Artículos de Piel a Olivia se cuenta con un programa de auditoría. Este programa es anual y se tienen las fechas ya establecidas de auditorías tanto internas o externas. No se cuenta en dicho documento cuáles son los alcances, ni los criterios, ni los métodos, pero sí se establece, ni objetivos, ni riesgos, ni oportunidades, ni alcance, pero eso se declara cuando se genera un plan o el programa de auditoría, que más adelante vamos a ver de qué trata esto. Bueno, el diagrama de flujo para la gestión de un programa de auditoría. Aquí tenemos el famoso círculo planear, hacer, verificar, actuar. El famoso círculo de Deming. Y en la parte de planificar es establecer los objetivos del programa. Es decir, para qué se está haciendo el programa o qué se pretende demostrar o lograr o auditar o cuál es el sentido de realizar una auditoría. Después de ahí viene la parte de determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Es decir, qué pudiera fallar, qué pudiera salir mal y qué se pudiera hacer. Después de dicho apartado, se procede a establecer el programa de auditoría. Posteriormente viene la implementación
posteriormente el seguimiento y finalmente la revisión y mejora del programa de auditoría. Esto es en la parte previa a la realización de una auditoría, para hacer un plan de auditoría, nada más. Posteriormente viene la realización de la auditoría, que comienza con el inicio de la auditoría, posteriormente la preparación de las actividades, posteriormente la realización de las actividades, posteriormente preparación y distribución del informe de la auditoría. Finalización de la auditoría sigue como consecuencia y posteriormente o finalmente viene la realización de las actividades de seguimiento o de una auditoría de todos los hallazgos. Es decir, primeramente se comienza la auditoría con la preparación de las actividades. Después se lleva a cabo la auditoría. Posteriormente se elabora un informe y se distribuye. Posteriormente se finaliza la auditoría y nada más es dar seguimiento a todos los hallazgos o no conformidades detectadas durante el ejercicio de una auditoría de sistemas de gestión de la calidad. Bueno, vamos a ver al primer paso, al establecimiento de los objetivos del programa de auditoría. Estos objetivos deben de ser coherentes con la dirección estratégica del cliente de la auditoría, es decir, de la empresa solicitante, y servir de apoyo a la política y los objetivos del sistema de gestión. Estos objetivos pueden basarse en las siguientes consideraciones. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pertinentes, tanto externas como internas. Las características y los requisitos de los procesos, productos, servicios y proyectos y cualquier cambio en ellos. Los requisitos del sistema de gestión. La necesidad de evaluar a los proveedores externos. El nivel de desempeño del auditado y el nivel de madurez de los sistemas de gestión como se refleja en los indicadores de desempeño pertinentes, por ejemplo, los KPI. La ocurrencia de no conformidades o incidentes o quejas de las partes interesadas. Los riesgos y oportunidades identificados para el auditado y los resultados de auditorías previas. Algunos ejemplos de objetivos de un programa de auditoría pueden ser, por ejemplo, el identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y de su desempeño. Otro ejemplo puede ser el evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto. O el evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y oportunidades y para identificar e implementar acciones eficaces para abordarlos. Esto es muy importante porque anteriormente no se llevaba a cabo en otras versiones de la norma ISO, fue hasta la 2015, donde se adhiere este apartado de gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Ya vimos que es la incertidumbre. Algo que pueda fallar, que puede salir mal. Y para ello tenemos que tener bien detectados en nuestros departamentos cuáles son nuestros riesgos y sobre esos riesgos se generan soluciones, es decir, las oportunidades. Los riesgos pueden ser tanto internos como externos. Bueno, continuamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el cumplir todos los requisitos pertinentes, por ejemplo, los legales y reglamentarios, o los compromisos de cumplimiento, los requisitos de certificación con una norma de gestión, como en este caso de artículos de Pela Olivia, que está certificada en una norma de sistema de gestión de la calidad llamada ISO 9001 en su versión 2015. Otro ejemplo podría ser obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo. Otro objetivo podría ser, ejemplo, determinar la idoneidad, la adecuación y la eficacia continua del sistema de gestión del auditado. Y el último ejemplo que se enlista es el evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. Recordemos, estos son solo ejemplos. Se puede auditar cualquier situación deseada en específico. Bueno, parte de este establecimiento del programa se menciona que se deben de establecer roles y responsabilidades y las personas responsables
de la gestión del programa deben establecer la extensión del programa de auditoría de acuerdo con los objetivos pertinentes y cualquier restricción conocida. Es decir, se refiere al alcance. ¿Qué tanto se va a auditar? ¿Qué tantos procesos? ¿Van a auditar procesos administrativos? ¿Procesos que no están declarados en el sistema de gestión? No. Entonces, determina la extensión. Segundo, se debe determinar las cuestiones externas e internas y los riesgos y oportunidades que pueden afectar al programa e implementar acciones para abordarlos, integrando estas acciones en todas las actividades de auditoría pertinentes según sea apropiado. Y asegurar la selección de los equipos auditores y la competencia general para las actividades de auditoría, asignando roles, responsabilidades y autoridades y respaldando al liderazgo según sea apropiado. En síntesis, es establecer quiénes van a ser los auditores o el equipo de auditores y por ende tiene que haber un auditor líder. También está el establecer todos los procesos pertinentes, incluyendo procesos para la coordinación y calendario de todas las auditorías dentro del programa de auditorías, el establecimiento de los objetivos, los alcances y los criterios de auditoría de las auditorías, determinando los métodos y la selección del equipo. La evaluación de los auditores. El establecimiento de procesos de comunicación externos e internos según sea apropiado. La resolución de conflictos y el tratamiento de las quejas. El seguimiento de la auditoría según proceda. La presentación de informes al cliente de la auditoría y a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. Siguiente, determinar y asegurar la provisión de todos los recursos necesarios. Asegurarse de que se prepara y se mantiene la información documentada apropiada, incluyendo los registros del programa de auditoría. Hacer el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría. Comunicar el programa de auditoría al cliente y según sea apropiado a las partes interesadas pertinentes. Bueno, las personas responsables de llevar a cabo un programa de auditoría deben tener la competencia necesaria para gestionar el programa y sus riesgos y oportunidades. Y esto incluye que se tengan conocimientos sobre los principios, métodos y procesos de auditoría, las normas de sistemas de gestión, otras normas pertinentes y documentos de referencia u orientación. La información relativa al auditado y a su contexto, por ejemplo, las cuestiones externas, internas, partes interesadas, necesidades, expectativas, actividades del negocio, los productos, servicios y procesos del auditado. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos pertinentes a las actividades del negocio auditado. Generalmente, esto se refiere a cuando algunas empresas tienen que, de carácter productivo, tienen que mantenerse, tienen que tener cubiertos ciertos requisitos referentes al cuidado de residuos, tratamiento de residuos, y todo más enfocado a los sistemas de calidad ambiental. Aunque también pueden auditarse otro tipo de empresas referentes a sistemas tributarios. En fin, según sea apropiado, podría considerarse el conocimiento de gestión de riesgos, gestión de proyectos y procesos y de tecnologías de la información y comunicaciones. Bueno, en la parte del establecimiento de la extensión del programa, las personas responsables deben determinar esta extensión y puede variar dependiendo de la información proporcionada por el auditado sobre su contexto. Una vez que ya se entendió el contexto, ahora sí se establece la extensión. Y posteriormente se menciona que otros factores que tienen impacto en la extensión de un programa de auditoría pueden incluir lo siguiente: el objetivo, el alcance y duración de cada auditoría y el número de auditorías a llevar a cabo, el método de presentación de informes y, si aplica, el seguimiento de la auditoría, las normas de sistemas de gestión u otros criterios aplicables, el número, importancia, complejidad, similitud y las ubicaciones de las actividades que se van a auditar, los factores que influyen en la eficacia del sistema de gestión.
Los criterios de auditoría aplicables, tales como los acuerdos planificados para las normas de sistemas de gestión pertinentes, los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está comprometida. Los resultados de auditorías internas o externas previas y revisiones por la dirección previas, si es apropiado. Los resultados de una revisión previa del programa de auditoría, el idioma, las cuestiones culturales y sociales, las inquietudes de las partes interesadas, tales como quejas de clientes, incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está comprometida o cuestiones de la cadena de suministro. Aquí es muy importante resaltar que ciertos elementos de entrada son, como los que menciona el inciso F, de los resultados de auditorías previas, ya sean internas o externas, y las revisiones por la dirección. Eso es otro requisito aparte de que la norma ISO 9001 exige que se tengan auditorías planificadas y se lleven a cabo, también pide como requisito, que se hagan reuniones por la dirección donde se evalúan, tiene ciertos requisitos que evalúan todos los puntos críticos o aristas del sistema de gestión y se toman acciones para abordar dichos planes, dichas revisiones. Continuamos con la parte de la extensión del programa. Los cambios significativos en el contexto del auditado o sus operaciones y los riesgos y oportunidades asociados. La disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación para apoyar las actividades de auditoría. En particular, el uso de métodos de auditoría remota, como es el caso de cómo se han realizado las auditorías por cuestiones de pandemia, de forma remota a través de las tecnologías de información, comunicación. La ocurrencia de sucesos internos y externos, tales como no conformidades de los productos o servicios, filtraciones en la seguridad de la información, incidentes en materia de seguridad y salud, actos delictivos o incidentes ambientales. Los riesgos y oportunidades de negocio, incluyendo las acciones para abordarlos. Ahora vamos a la parte de determinación de los recursos del programa. Y se menciona que al determinar determinación de los recursos del programa de auditoría. Al determinar los recursos para el programa, las personas responsables de la gestión de dicho programa deben considerar lo siguiente. Inciso A, los recursos financieros y de tiempo necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y mejorar las actividades de auditoría. Los métodos de auditoría, es decir, la forma en que se va a auditar. La disponibilidad individual y global de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia apropiada para los objetivos particulares del programa de auditoría. Inciso D, la extensión del programa de auditoría y los riesgos y oportunidades relacionados con dicho programa. El tiempo y costos de transporte, alojamiento y otras necesidades de auditoría. El impacto de las diferentes zonas horarias, la disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación, la disponibilidad de las materias, de las herramientas, la tecnología y los equipos requeridos, la disponibilidad de la información documentada necesaria, según lo determine el establecimiento del programa, los requisitos relacionados con las instalaciones, incluyendo las autorizaciones y equipos de seguridad, por ejemplo, verificación de antecedentes, equipos de protección personal, capacidad para llevar ropa de sala limpia. Bueno, una vez que ya se estableció el programa de auditorías, viene la implementación de dicho programa. Y aquí se menciona perdón, esto se refiere a la planificación operacional y la coordinación de todas las actividades. Las personas responsables
de la gestión del programa deben, inciso A, comunicar a las partes pertinentes del programa, incluyendo riesgos y oportunidades, nuevamente, a las partes interesadas pertinentes e informarles periódicamente de su progreso, usando los canales de comunicación externos e internos establecidos. Definir los objetivos, el alcance y los criterios para cada auditoría individual. Seleccionar los métodos de auditoría. Coordinar y programar las auditorías y otras actividades pertinentes al programa. Asegurarse de que los equipos auditores tienen la competencia necesaria. Proporcionar los recursos necesarios individuales y globales para los equipos de auditores. Asegurarse o asegurar la realización de auditorías de acuerdo con el programa establecido, gestionando todos los riesgos, oportunidades y cuestiones operacionales, es decir, eventos inesperados, según surjan durante el despliegue del programa. Asegurarse de que la información documentada pertinente relativa a las actividades de auditoría se gestiona y mantiene adecuadamente. Definir e implementar los controles operacionales necesarios para el seguimiento del programa. Revisar el programa de auditoría a fin de identificar oportunidades para mejorarlo. Bueno, ahora dentro de esta fase de implementación viene la etapa de la definición de los objetivos, el alcance y los criterios para una auditoría. Cada auditoría debe basarse en objetivos, un alcance y unos criterios de auditoría bien definidos. Deben ser coherentes con los objetivos globales del programa y los objetivos definen qué es lo que se va a lograr con la auditoría individual y pueden incluso incluir lo siguiente. Inciso A, la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión que se va a auditar o partes del mismo con los criterios de auditoría. Esto se refiere a qué tanto grado de cumplimiento tiene el sistema de gestión de la calidad. Inciso B, la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos con los que la organización está comprometida. Inciso C, la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr sus resultados previstos. La identificación de oportunidades para la mejora potencial del sistema de gestión. La evaluación de la idoneidad y adecuación del sistema de gestión con respecto al contexto y a la dirección estratégica del auditado. Inciso F, la evaluación de la capacidad del sistema para establecer y alcanzar los objetivos y abordar los riesgos y oportunidades eficazmente en un contexto cambiante, incluyendo la implementación de las acciones relacionadas. El alcance de la auditoría debe ser coherente con el programa y con los objetivos de la auditoría. Incluye factores tales como las ubicaciones, las funciones, las actividades y los procesos que se van a auditar, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoría. Es decir, todo programa o el alcance debe de incluir dónde se va a realizar, tales como ubicaciones, funciones, roles, las actividades y los procesos que se van a auditar. Y también el tiempo de duración. Bueno, una vez que se definieron los objetivos y el alcance, ahora hay que seleccionar y determinar cuáles métodos de auditoría se van a utilizar. Y las auditorías pueden llevarse a cabo en el sitio o remotamente, o como una combinación. El uso de estos métodos debe estar adecuadamente equilibrado, basándose, entre otros, en la consideración de los riesgos y oportunidades asociados. Como se mencionaba anteriormente, es muy común, o más bien fue novedad con la reciente pandemia por COVID-19, que las auditorías se realizaran de manera remota a través de las tecnologías de la investigación. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque se tienen en consideración los riesgos y oportunidades. Entonces, a un riesgo, a una pandemia,
un riesgo de no llevarse a cabo una auditoría interna o externa por la pandemia, pues la oportunidad es utilizar las tecnologías de información para llevarla a cabo por vía remota. Bueno, es necesario designar a los miembros del equipo auditor y este incluye al líder de dicho equipo y a cualquier experto técnico necesario para la auditoría específica. Un experto técnico es aquella persona, ya vimos la definición previamente en el apartado de términos y definiciones, pero más claro de ejemplificar son las personas que llevan más tiempo y conocen la operación o el producto con mayor amplitud que alguien que tiene menos tiempo que ellos o ellas. Un equipo auditor debe seleccionarse teniendo en cuenta las competencias necesarias para lograr los objetivos en el tiempo definido. Si solo hay un auditor, el auditor debe realizar todas las tareas aplicables a un líder de equipo auditor. Y para asegurar la competencia global del auditor del equipo auditor deben llevarse a cabo los siguientes pasos. El primero de ellos, la identificación de la competencia necesaria para lograr los objetivos. Segundo, la selección de los miembros del equipo auditor de tal manera que la competencia necesaria esté presente dentro del equipo. Es decir, si no se cuenta con auditores auditores acreditados, pueden hacer una suma de elementos para que se tienen competencias necesarias o suficientes en todo el equipo. Bueno, una vez que ya se determinó quiénes van a ser el auditor líder y el equipo de auditores, viene la implementación del programa de auditoría. Si los auditores del equipo no cubren la competencia necesaria, los expertos técnicos deben estar disponibles para apoyar. Los auditores en formación pueden incluirse en el equipo auditor, pero deben participar bajo la dirección y orientación de un auditor. Durante la auditoría, es decir, no pueden andar solos todavía. Durante la auditoría pueden ser necesarios cambios en la composición del equipo. Por ejemplo, si surge un conflicto de intereses o un problema de competencia, si llegara a pasar una situación así, debe resolverse con las partes apropiadas. Por ejemplo, el líder del equipo, las personas responsables, el cliente o el auditado. Y esto se va a hacer antes de que se realice cualquier cambio. Primero hay que hablarlo. Bueno, ya una vez que se tiene al equipo de auditores y el auditor líder designado o asignado, ahora hay que delegar las responsabilidades. Y la asignación de estas responsabilidades debe hacerse con tiempo suficiente antes de la fecha programada de la auditoría para asegurarse de la planificación eficaz. Gestión de los recursos, de los resultados del programa de auditoría. Las personas responsables de la gestión deben asegurarse de que se realizan las siguientes actividades. La evaluación del cumplimiento de los objetivos para cada auditoría dentro del programa, la revisión y aprobación de los informes de la auditoría relativos al cumplimiento del alcance y los objetivos de la auditoría, la revisión de la eficacia de las acciones tomadas para tratar los hallazgos de la auditoría, la distribución de informes de auditoría en las partes interesadas pertinentes, la determinación de la necesidad de alguna auditoría de seguimiento. Bueno, viene el apartado, la parte de gestión y conservación de los registros del programa de auditoría. Y esto menciona que deben establecerse, bueno, deben asegurarse de que se gestionan y conservan registros de la auditoría para demostrar la implementación. Deben establecerse procesos para asegurar de que se tratan las necesidades de seguridad de la información y de confidencialidad asociadas con los registros de la auditoría. Los registros pueden incluir lo siguiente. Inciso A,
los registros relacionados con el programa de auditoría, es decir, calendarios de auditorías, los objetivos y la extensión del programa. Inciso B, los registros relacionados con cada auditoría, es decir, los planes de auditoría y los informes de auditoría, los hallazgos, las evidencias, los informes de no conformidad, los informes de correcciones y acciones correctivas y los informes de seguimiento. Los registros relacionados con el equipo auditor que cubran temas tales como la evaluación de la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor, los criterios para la selección de los equipos auditores y los miembros del equipo y la formación de los equipos auditores, el mantenimiento y la mejora de la competencia. La forma y el nivel de detalle de los registros deben demostrar que se han alcanzado los objetivos. Bueno, vamos a la parte de seguimiento del programa de auditoría y menciona que las personas responsables de la gestión del programa deben asegurar la evaluación de, inciso A, el cumplimiento de los calendarios y el logro de los objetivos del programa de auditoría. Inciso B, el desempeño de los miembros del equipo auditor, incluyendo el líder del equipo auditor y los expertos técnicos. Inciso C, la capacidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría. Inciso D, la retroalimentación de los clientes de la auditoría, de los auditados, de los auditores, de los expertos técnicos y de otras partes interesadas pertinentes. La suficiencia y adecuación de la información documentada en todo el proceso de auditoría. Bueno, y en la parte de revisión y mejora del programa, las personas responsables y el cliente deben revisar el programa de la auditoría para evaluar si se han alcanzado los objetivos y las lecciones aprendidas de dicha revisión deben usarse como entradas para la mejora del programa. Es decir, lo que se haya analizado del programa que sirva para futuros programas o futuras auditorías. Bueno, una vez que ya se tiene el programa, se evaluó, se determinó los responsables, los criterios, etcétera, viene la parte de la ejecución o realización de una auditoría. La responsabilidad de llevar a cabo la auditoría debe corresponder al líder del equipo auditor designado hasta que la auditoría finalice. Es decir, el auditor líder responsable desde su inicio hasta su fin. Es responsable por él y por el equipo de auditores. El líder del equipo debe asegurarse de que se establece contacto con el auditado para confirmar los canales de comunicación con los representantes del auditado, confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría, proporcionar información pertinente sobre los objetivos de la auditoría, el alcance, los criterios, los métodos y la composición del equipo auditor, incluyendo a los expertos técnicos. Solicitar acceso a la información pertinente con propósitos de planificación, incluyendo información sobre los riesgos y oportunidades, la manera en que se abordan. Determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos pertinentes o aplicables. Confirmar lo acordado con el auditador respecto al grado de difusión y al tratamiento de la información confidencial. Hacer los preparativos para la auditoría, incluyendo el calendario. Determinar los acuerdos específicos de la ubicación en cuanto al acceso, seguridad y salud, seguridad física, confidencialidad u otras. Acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías o intérpretes para el equipo auditor. Determinar cualquier área de interés, inquietud o los riesgos para el auditado en relación con la auditoría específica. Resolver las cuestiones relativas a la composición del equipo auditor con el auditado o el cliente de la auditoría. Bueno, y en la parte de asignación de las tareas al equipo auditor. El líder del equipo, consultando con el equipo auditor, debe asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad para auditar procesos, actividades, funciones o lugares específicos y, según sea apropiado, la autoridad para la toma de decisiones.
Tales asignaciones deben tener en cuenta la imparcialidad, la objetividad y la competencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos, así como los diferentes roles y responsabilidades de los auditores en formación y los expertos técnicos. Siguiente paso, la preparación de la información documentada para la auditoría. Los miembros del equipo deben recopilar y revisar la información pertinente a las tareas de la auditoría y preparar la información documentada para llevar a cabo la auditoría. Esta información documentada puede incluir, pero no se limita a, las listas de verificación, ya sean físicas o digitales, detalles de muestreo de auditoría o información audiovisual. Las listas de verificación son un tipo checklist de todos los requisitos, es decir, de todos los debes de la norma ISO, que nada más se palomea o se tacha, si se tiene o no se tiene, y el grado de madurez. Los detalles del muestreo, es decir, qué procesos se revisaron, qué documentos se utilizaron, qué evidencias mostró el auditado, qué formatos, qué bitácoras, etcétera. Y la información audiovisual, es decir, videos, fotografías, grabaciones de voz, etcétera. Bueno, después de que ya se tiene el plan de auditoría, se asignan las tareas entre el equipo auditor, se prepara la información documentada o las listas de verificación y demás. Viene la reunión de apertura. La reunión de apertura es básicamente una pequeña junta entre las partes interesadas de la auditoría, y el propósito de dicha reunión es para confirmar el acuerdo de todos los participantes, por ejemplo, auditado, equipo auditor, sobre el plan de auditoría. Otro propósito es presentar al equipo auditor y sus roles, es decir, somos tales miembros del equipo, vamos a auditar tales cosas, el líder es nada más presentarse. Y otro propósito es asegurarse de que se puedan realizar todas las actividades de la auditoría que se planificaron. Debe celebrarse una reunión de apertura con la dirección del auditado y cuando sea apropiado con aquellos responsables de las funciones o de los procesos que se van a auditar. Es decir, se debe llevar a cabo la reunión con el equipo directivo y con los responsables de departamentos, o sea, gerentes, coordinadores o jefes de área. Durante la reunión debe proporcionar la oportunidad de realizar preguntas. Este espacio también es válido para resolver dudas. Bueno, viene la parte de revisión de la información documentada. Esta es ya la auditoría en la práctica. Y dice, la información documentada pertinente del auditado debe revisarse para determinar la conformidad del sistema con los criterios sobre la base de la documentación disponible y reunir información para apoyar las actividades de auditoría. Posteriormente que se hace la revisión de documentos o la revisión documental, viene la recopilación de evidencias y la verificación de la información. Durante la auditoría, la información pertinente a los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la información relativa a las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos, debe recopilarse mediante un muestreo apropiado y debe verificarse en la medida de lo posible. Solo debe aceptarse como evidencia la información que puede estar sujeta a algún grado de verificación. Cuando el grado de verificación es bajo, el auditor debe utilizar su juicio profesional para determinar el grado de fiabilidad que se puede depositar en la información como evidencia. Es decir, si un requisito se cumple a medias o la información que está registrada y que se mostró como evidencia al auditor o al equipo de auditores no presenta cierta confiabilidad o fiabilidad, pues se tiene que
utilizar el criterio del auditor líder o de los auditores acreditados para determinar si cumple o no cumple. Bueno, posteriormente que ya se recapitularan todas las evidencias para demostrar la eficacia y el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad, viene la generación de los hallazgos, es decir, la generación de todo aquello que se detectó, que se sintetizó, que se sustrajo, se obtuvo de haber hecho una auditoría. Estos hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría. Es decir, hay hallazgos buenos y hallazgos malos, por decirlo de alguna forma. Deben registrarse las no conformidades y la evidencia de la auditoría que las apoya. Es decir, hay que guardar registro, anotar, para posteriormente incluirlo en el informe final, todas las no conformidades, y se tiene que anexar evidencia de ello. ¿Qué puede ser una evidencia? Una fotografía de un documento, o bien se puede enviar el documento por electrónico, etcétera. Y en el informe también se tiene que redactar qué documento se mostró, es decir, narrar todos los hechos reales que pasaron. Las no conformidades pueden clasificarse dependiendo del contexto de la organización y de sus riesgos. Esta clasificación puede ser cuantitativa, por ejemplo, de 1 a 5, y cualitativa, por ejemplo, menor, mayor. Debe revisarse con el auditado para reconocer que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no conformidades se han comprendido. Es decir, que no quede en duda. En pocas palabras, se le tiene que hacer ver cuál es la no conformidad, y es responsabilidad del auditor explicarle hasta que logre el entendimiento del incumplimiento de un requisito. Se debe realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias o a los hallazgos de la auditoría. Las cuestiones no resueltas deben registrarse en el informe final. Aquí es muy importante porque generalmente los auditados van a tratar de buscar demostrar conformidad, y muchas veces no van a aceptar la no conformidad y la van a pelear. Entonces el auditor tiene que tener pues la, la facultad para explicar a detalle qué es lo que se está incumpliendo o cuál es el hallazgo, y demostrar con evidencias hasta que el auditado lo acepte. Bueno, determinación de las conclusiones de la auditoría. Esto va en el informe final o en la reunión de cierre, perdón. El equipo auditor debe reunirse antes de la reunión de cierre. La reunión de cierre es así como existió reunión de apertura, que es para presentar al equipo, para resolver dudas, para explicarle el alcance, el propósito y el plan de auditoría. Acá también hay una reunión de cierre, donde se les retroalimenta los hallazgos, todo lo de las no conformidades detectadas durante la auditoría. Pero antes de esa reunión de cierre, los auditores se tienen que reunir para revisar los hallazgos y cualquier otra información apropiada recopilada. También se reúnen para acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso. También se reúnen para preparar las recomendaciones, si estuviera especificado, y para comentar el seguimiento de la auditoría cuando sea aplicable. Es decir, cuando haya correcciones, se tiene que dar seguimiento. Bueno, las conclusiones deben contener ciertos aspectos. El primero de ellos es el grado de conformidad con los criterios de auditoría y la robustez del sistema de gestión, incluyendo la eficacia de dicho sistema para cumplir los resultados previstos, la identificación de riesgos y la eficacia de las acciones tomadas por el auditado para abordar dichos riesgos. La implementación, el mantenimiento y la mejora eficaces del sistema de gestión.
el logro de los objetivos de la auditoría, cobertura del alcance y cumplimiento de los criterios, hallazgos similares encontrados en distintas áreas auditadas o en una auditoría conjunta o en una previa, con el propósito de identificar tendencias, es decir, hacia dónde va, cómo se está comportando. Si se especifica en el plan de auditoría, las conclusiones de auditoría pueden llevar a recomendaciones para la mejora o a futuras actividades de auditoría. Este es, creo yo personalmente, que es un deber también del auditor. El auditor no solo está nada más para detectar no conformidades o hallazgos, también está para corregir con suavidad y claridad. Es decir, tiene que dar recomendaciones para la mejora. No es de que pueda o no, es que debe de dar. Bueno, ya que se reunieron y se pusieron de acuerdo los auditores sobre los resultados y se sacaron las conclusiones, viene la reunión de cierre. Y esta se lleva a cabo para presentar los hallazgos y las conclusiones. Y esta debe estar presidida por el líder del equipo auditor y los representantes de la dirección del auditado. Deben estar presentes. Y también deben estar los responsables de las funciones o procesos que se han auditado, es decir, los gerentes o personal que haya sido auditado, al cliente de la auditoría, a otros miembros del equipo auditor, a otras partes interesadas pertinentes según se determine. Y para algunas situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y las actas, incluyendo los registros de asistencia, deben conservarse. En otras situaciones, por ejemplo, en auditorías internas, la reunión de cierre puede ser menos formal y consistir solo en comunicar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. Y bueno, una vez que se llevó a cabo la reunión de cierre, pues termina la auditoría, la realización de la auditoría, pero el proceso de auditoría todavía no termina en su totalidad, ya que falta el informe. Y para este informe se especifica que el líder del equipo debe realizarlo para informar las conclusiones y debe proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría y debe incluir hacer referencia a lo siguiente: a los objetivos de la auditoría, al alcance de la auditoría, particularmente la identificación de la organización, es decir, el auditado y de las funciones o procesos auditados. Este alcance se refiere a todo lo que se auditó, una narración de todos los hechos. Se auditó a tal persona, miembro de tal departamento, tiene dicho puesto, se le auditó tal y tal proceso, etc. La identificación del cliente de la auditoría. La identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la auditoría. Las fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades y los criterios de auditoría. Los hallazgos de dicha auditoría y las evidencias, las conclusiones, una declaración del grado en que se han cumplido los criterios de la auditoría, es decir, una redacción de haciendo una evaluación de qué tanto se cumplió con el propósito de la auditoría y los criterios. Cualquier opinión divergente sin resolver entre el equipo auditor y el auditado, es decir, alguna incompatibilidad de pensamiento entre el equipo auditor. Las auditorías, por naturaleza, son un ejercicio de muestreo. Como tales, hay un riesgo de que las evidencias de la auditoría examinadas no sean representativas. Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo cualquier obstáculo encontrado que pueda disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. Bueno, ahora viene la distribución de dicho informe. Una vez que ya se realizó, viene la distribución. Y este informe debe emitirse en el periodo acordado, es decir, si quedamos en 15 días o en 30 días o en 60 días, que se cumpla dicho tiempo, dicho plazo, no exceder más de ese tiempo. Si se retrasa,
Las razones deben comunicarse al auditado y a las personas responsables de la gestión. El informe debe estar fechado, revisado y aceptado. A continuación, el informe de la auditoría debe distribuirse a las partes interesadas pertinentes y al distribuir el informe debe tenerse en cuenta las medidas apropiadas para asegurar la confidencialidad, es decir, el manejo de la información, el buen manejo de la información. Bueno, pues la auditoría finaliza cuando ya se han realizado todas las actividades planificadas y la información documentada perteneciente a la auditoría debe conservarse o eliminarse de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con el programa de auditoría. Es decir, todas las evidencias deben datarse correctamente y es necesario acordar con el auditado o el cliente de la auditoría cómo se va a manejar dicha información. Las lecciones aprendidas de la auditoría pueden identificar los riesgos y oportunidades para el programa de auditoría y para el auditado. Bueno, una vez que terminó, se envió el informe. Si existen no conformidades, pues hay que, o quedaron actividades pendientes de seguimiento, pues es nada más dar seguimiento hasta su cierre. Los resultados pueden, dependiendo de los objetivos, indicar la necesidad de correcciones o de acciones correctivas u oportunidades para la mejora. Y estas realmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado. Cuando sea apropiado, el auditado debe mantener informadas a las personas responsables de la gestión del programa sobre el estado de estas acciones. Es decir, queda algo pendiente y se establecen fechas, compromisos o fechas fatales para entrega o para solución y se debe de estar comunicando constantemente al equipo de auditores o al auditor líder sobre el estado de estas acciones. Es muy importante tenerlas en tiempo. Debe verificarse si se completaron las acciones y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior. Debe presentarse un informe con los resultados a la persona responsable de la gestión del programa y al cliente para la revisión por la dirección. Bueno, ahora vamos a ver qué competencias se necesita para tener un auditor. Bueno, los auditores deben de tener ciertos comportamientos profesionales deseados. Y esto les va a permitir actuar de acuerdo con los principios de auditoría. Y de entre ellos están los siguientes. Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. De mente o mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos o distintos al nuestro, al de él o ella. Debe ser diplomático, es decir, tener tacto en las relaciones con las personas. Debe ser observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades. También debe ser perceptivo, es decir, consciente y capaz de entender las situaciones. Versátil, es decir, capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones. Debe ser tenaz, es decir, persistente y orientado hacia el logro de los objetivos. Debe ser decidido, es decir, capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en análisis y el razonamiento lógico. Esto es muy importante, tener razonamiento lógico. Debe ser también seguro de sí mismo, es decir, capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que interactúa eficazmente con otros. Debe ser capaz de actuar con firmeza, es decir, capaz de actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones puedan no ser siempre populares y en alguna ocasión puedan causar desacuerdos o alguna confrontación, pero debe de actuar con firmeza, ético. También debe ser abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, no creer que ya se sabe todo y estar cerrado a nuevas
nuevos puntos de vista. También debe estar abierto a las diferencias culturales, es decir, observador y respetuoso con la cultura del auditado. Debe ser colaborador, es decir, que interactúa eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y a todo el personal del auditado. Bueno, dentro de los conocimientos que debe tener un auditor interno y habilidades están las señaladas a continuación. Inciso A, principios, procesos y métodos de auditoría. Los conocimientos y habilidades en esta área permiten al auditor asegurarse de que las auditorías se realizan de manera coherente y sistemática. Un auditor debe ser capaz de comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría y los principios del enfoque basado en riesgos para la auditoría. También debe ser capaz de planificar y organizar el trabajo eficazmente. También un auditor debe ser capaz de llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado, no exceder en tiempo, es muy importante. También debe establecer prioridades y centrarse en los temas de importancia, no caer en puntualidades, sino ser objetivo. Debe comunicarse de forma eficaz oralmente y por escrito. Debe recopilar información mediante entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando la información documentada, incluyendo registros y datos. También debe comprender lo apropiado de utilizar técnicas de muestreo para las auditorías y sus consecuencias. También debe comprender y tener en consideración las opiniones de los expertos técnicos. También debe auditar un proceso de principio a fin, incluyendo las interrelaciones con otros procesos y las diferentes funciones cuando sea apropiado. Es decir, un proceso puede tener más relaciones o continuar con otro proceso y se tiene que auditar de principio a fin, donde empieza y donde termina. Verificar la pertinencia y exactitud de la información recopilada. También debe confirmar que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones. También debe evaluar los factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones. Y debe documentar las actividades de auditoría y los hallazgos de la auditoría y preparar informes. Es decir, tiene que tener redacción. Y finalmente debe mantener la confidencialidad y seguridad de la información. No divulgar la información que se está mostrando, pues es propia de una empresa. Hay que hacer buen uso y buen manejo de la información. Bueno, otra de las competencias que debe tener el auditor es conocimiento de las normas de sistemas de gestión y otras referencias. Conocimientos y habilidades que deben cubrir los siguientes. Normas de sistemas de gestión u otros documentos normativos o de orientación usados para establecer los criterios. Es decir, normas de certificación tales como la ISO 9001-2015. También debe cubrir la aplicación de normas de sistemas de gestión por parte de otras organizaciones, las relaciones e interacciones entre los procesos, la comprensión de la importancia y la prioridad de las múltiples normas o referencias y la aplicación de normas o referencias a las diferentes situaciones de auditoría. Aquí la norma principal y la mayoría que se va a auditar es el cumplimiento de la norma ISO 9001-2015. Pero las competencias es la organización y su contexto, y se refiere a los conocimientos y habilidades que en esta área permiten al auditor comprender la estructura y el propósito y las prácticas de gestión del auditado, y deben cubrir lo siguiente: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el tipo de organización, por ejemplo, su gobernanza, su tamaño, estructura, funciones y relaciones, los conceptos generales del negocio y de la gestión, los procesos y terminología relacionada, incluyendo la planificación, la preparación de presupuestos y la gestión de personas, los aspectos culturales y sociales del auditado. También dentro de la competencia está
y conocimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos que permiten al auditor ser consciente de los requisitos de la organización y trabajar de acuerdo con ellos. Los conocimientos y habilidades específicos de la jurisdicción o de las actividades, procesos, productos y servicios del auditado deben cubrir lo siguiente: los requisitos legales y reglamentarios y sus autoridades gubernamentales, la terminología legal básica, los contratos y la responsabilidad legal. Nota: ser consciente de los requisitos legales y reglamentarios no implica ser experto en temas legales, y una auditoría de un sistema de gestión no debe tratarse como una auditoría de cumplimiento legal. Bueno, la competencia genérica del líder de un equipo auditor. A fin de facilitar la realización eficiente y eficaz de la auditoría, un líder debe tener la competencia para, inciso A, planificar la auditoría y asignar tareas de acuerdo con la competencia de los miembros del equipo. También debe tener competencia para discutir las cuestiones estratégicas con la alta dirección del auditado para determinar si han considerado estas cuestiones al evaluar los riesgos y oportunidades, y para desarrollar y mantener una relación de trabajo colaborativa entre los miembros del equipo auditor. También debe tener competencia para gestionar el proceso de auditoría, incluyendo el hacer uso eficaz de los recursos durante una auditoría, gestionar la incertidumbre, proteger la seguridad y salud de los miembros del equipo, dirigir a los miembros del equipo, proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación, prevenir y resolver los conflictos y problemas que puedan ocurrir durante el ejercicio de una auditoría, incluidos aquellos dentro del equipo auditor cuando sea necesario. También debe tener competencia para representar al equipo auditor en las comunicaciones con las personas responsables, con el cliente y con el auditado. También debe tener competencia para liderar al equipo auditor y para alcanzar las conclusiones, y para preparar y complementar el informe de la auditoría. Estas fueron las competencias que deben tener los auditores. Recapitulando, vimos una breve introducción del propósito, el objetivo del curso. De ahí continuamos con los términos y definiciones, leyéndolos textualmente uno por uno, que aplican para la realización de auditorías internas, para irnos familiarizando con el lenguaje técnico. Después explicamos los 7 principios, las fases para hacer una auditoría, desde la elaboración del plan, la determinación del alcance, la determinación de los roles de los responsables y responsabilidades y del miembro del equipo auditor, el alcance del plan de auditoría, de ahí viene la distribución, la reunión de cierre, la reunión de apertura, perdón, la realización de la auditoría, recopilación de evidencias, elaboración del informe de auditoría, reunión de cierre y el seguimiento a los hallazgos. Y cerramos enlistando ciertas cualidades, habilidades y competencias que deben tener los auditores, dentro de las cuales se destacan principalmente la imparcialidad y el análisis de situaciones. Bueno, fue todo lo visto en la norma ISO 19011, la versión 2008. Esta norma es solo de referencia, da las directrices o recomendaciones para llevar a cabo auditorías internas y para desarrollar a los auditores competentes de los sistemas de gestión de la calidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, compañeros. Reitero mi compromiso. Mi nombre es José Ángel Jiménez Escobar. Estoy para cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan referente a este tema. Les agradezco mucho por su tiempo, paciencia, y estoy a sus órdenes. Saludos, hasta luego.